Ismael y yo nos encontrábamos felices haciendo el cierre del contrato de aquel que era nuestro primer hogar. Éramos jovencitos y estábamos llenos de ilusión. Por fin seríamos dueños de aquella casita que se convirtió en nuestro primer hogar. El agente de ventas, mientras hacíamos el cierre del contrato y hacíamos las últimas firmas, alegremente nos entregaba aquella llavecita, sí, una pieza de metal que nos daría la oportunidad de abrir las puertas a aquellas nuevas ilusiones, abrir las puertas a aquel lugar que íbamos a acumular nuevas ilusiones, nuevas memorias. Con el tiempo nos dimos cuenta de que aquella casita necesitaba varios arreglos que no habíamos caído en cuenta. ¿Qué se podía esperar de una casa de más de 100 años? Pintura y limpieza no era suficiente. Sin embargo, hay algo más especial que quiero hablarte. Y quiero invitarte en estos momentos a que abras tu Biblia conmigo. Y vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Juan estos siguientes versículos, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3, y dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mientras reflexionamos en lo que acabamos de leer, ¿qué les parece si me acompañan en esta oración para pedir la dirección de Dios? Querido Padre que está en el cielo, le damos gracias por este día de vida que usted nos regala. Gracias por el privilegio que nos da de abrir su santa palabra. Creemos en lo que usted ha escrito aquí. Creemos en las promesas maravillosas que encontramos. Y rogamos en estos momentos que usted nos ayude a entender, que usted llene nuestro corazón de paz y que su dirección siempre esté con nosotros. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje que acabamos de leer en el versículo 2 y versículo 3, nos damos cuenta de que hay una preparación. Aquí Jesús les está hablando de un lugar. Él está hablando de la casa de su Padre y además está diciendo que hay muchas moradas. Está diciendo que Él iba a ir a esa morada. Pero quiero que leamos un versículo antes del que acabamos de leer. Leamos el versículo 1 del mismo libro de 14 del libro de Juan. Y dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. Y de ahí sigue con lo que leímos anteriormente. Ustedes se preguntarán, por lo menos yo me hice esa pregunta, ¿por qué Jesús les empieza a decir a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón? ¿Acaso estaba ocurriendo algo para que empezara la oración con decirles, no se turbe vuestro corazón? ¿Por qué si creían en Dios también tenían que creer en Jesús? Interesante, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos un poco más atrás, en el capítulo 13, el versículo 33, tal vez podremos entender un poquito el contexto de lo que estaba tratando Jesús de decirles aquí a sus discípulos. Juan 13:33 dice: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, no podéis ir. Vemos que Jesús está haciéndoles una advertencia. Estaba advirtiéndoles que su partida estaba cerca. Juan 13:1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Sin duda alguna, ya Jesús sabía cada vez que su hora estaba cerca.
Y Jesús estaba compartiéndoles esas noticias a los discípulos. Se está acercando la hora. Entonces, de repente, eso estaba perturbando el pensamiento, estaba perturbando y quitando la paz a los discípulos. Y no solamente eso, porque dentro de lo que estaba sucediendo en el capítulo 13, además de que les dice, Jesús les está advirtiendo, se acerca la hora, también Jesús les habla o les cuenta que alguien le iba a traicionar. Uno de sus discípulos iba a ser el que lo traicionaba. Y después anuncia la negación de Pedro. 3 acontecimientos que están sucediendo, obviamente que puede perturbar la paz de cualquier persona. Entonces vemos ahí, seguido del capítulo 13 y de lo que acabamos de leer, que empieza Jesús diciéndole: no se turbe vuestro corazón. Porque todo lo que anterior les había mencionado estaba robándoles la paz. No se alteren, no se angustien, no estén intranquilos. Vendría todo lo que viene después de su anuncio. Obviamente iban a tomar preso a Jesús, iba a ser crucificado, iba a morir. Sin embargo, les dice: tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy o donde yo voy a ir, ustedes también puedan ir. En el libro de la segunda venida y del cielo hay una cita muy linda que quiero compartir contigo. El objetivo de la partida de Cristo era lo opuesto a lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles un lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras les estaría edificando mansiones, ellos debían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Yo no sé si ustedes se preguntan, pero ¿cuál es ese lugar que Jesús está mencionando? Aquí a los discípulos les está diciendo que va a regresar a la casa de su padre. ¿Cuál era la casa de su padre? ¿El cielo? La palabra casa en griego se dice oikia. También se puede traducir como hogar. Entonces Jesús está regresando a su hogar, a donde vivía él antes con su padre, antes de venir aquí a la tierra. Jesús les está diciendo: voy pues a casa, donde está mi padre, donde yo moraba antes. Pero esta vez me voy y voy a preparar un lugar para ustedes, para los discípulos, para ti, para mí. Y cuando pienso en estos pasajes, yo reflexiono en lo maravilloso y lo hermoso que está preparando Jesús para nosotros. No solamente estaba preparando un lugar especial para los discípulos, estaba preparando o está haciendo arreglos para todo aquel que haya tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón, que dé ese paso de aceptarlo, de entregarle su vida a Él. ¿Has visto alguna mansión alguna vez? ¿Has tenido la oportunidad de visitar una casa lujosa, de muchas habitaciones, deslumbrante? A veces vemos en revistas o a veces vemos en televisión y a veces nos dejan con la boca abierta de lo hermosas que son. Pero sin duda alguna yo creo que la casa que Jesús fue a prepararnos supera muchísimo más aquellas mansiones hechas aquí en la tierra. ¿No te parece? Así como los discípulos se encontraban perturbados en aquel momento con todo lo que se venía, ¿tú no crees que también estamos perturbados hoy? ¿Acaso no hay algo que está robando nuestra paz? Estamos viviendo momentos críticos, sí. Ahora mismo estamos enfrentando una reacción a un problema social,
algo que ha calado tan profundo en el ser humano, algo que ha hecho una llaga que está sangrando. Además, aún estamos viviendo los estragos de una pandemia. Esa combinación de acontecimientos, de aflicción, de ira, de tristeza, de enojo, se manifiesta en el ser humano y ahora todo sale en una reacción tan negativa, tan dañina, que muchas personas están asustadas, están atemorizadas, están tristes, afligidas. Y hoy quiero dejar contigo precisamente esas palabras de ánimo que Jesús le dio a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Teresa, no te angusties, no te preocupes. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Eso Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, porque entendía cómo se sentían en ese momento. Jesús sabía que como seres humanos, ellos estaban afligidos y preocupados. Esa separación que se venía, no lo iban a asimilar fácilmente. Y así también Jesús entiende cómo nosotros nos sentimos hoy. Y nos está diciendo también, no se turbe vuestro corazón. Creamos en Dios. Creámosle a Él. Y mejor aún, ¿por qué no creer en aquello que Él fue a hacer allá en el cielo? A preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Sí, hay dolor, hay tribulación, pero también hay algo especial esperando por nosotros. Y si leemos a lo largo de los siguientes capítulos, vamos a leer que Jesús quería animar a los discípulos. Y si leemos, vamos a ver en el libro 14 de Juan, capítulo 14 del libro de Juan, vamos a ver el versículo 15. Aquí empieza Jesús animándolos. Vimos al principio en el capítulo 14, el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Sigue lo siguiente. En el versículo 15 les habla de una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Yo me voy, pero ustedes no se quedan solos. Viene el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Ven cómo Jesús los sigue animando? ¿Acaso eso no te da ánimo a ti también? Siguiendo, Jesús les habla del gozo. Juan 16:20. ¿Qué dice aquí? Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Se imaginan? En ese momento que Jesús partiría, ellos iban a tener aflicción. Iban a lamentarse, iban a llorar. Los enemigos de Jesús iban a estar alegres. Pero Jesús les dice que esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a resucitar y Jesús ascendería al cielo. Y eso traería gozo a la vida de los discípulos. Por ende, trae gozo a nosotros también, porque sabemos que Jesús vive y Jesús va a regresar por segunda vez. Sigamos. ¿Qué más está tratando de Jesús decirle a los discípulos antes de que llegue ese momento difícil? Recuerden, los está animando. No se turbe vuestro corazón. Viene el Consolador, viene el Espíritu Santo. Su tristeza se va a convertir en gozo. Pero además, también dice en Juan 16:22, también vosotros ahora que tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. ¿Se imaginan? Nadie. No iba a haber quien quitara esa alegría, esa paz que sentirían los discípulos una vez que se dieran cuenta que todo lo que Jesús les venía diciendo de su muerte, pero iba a resucitar para vida eterna, iba a calmar sus corazones, iba a llenarlos de paz y de gozo. Sigue Jesús
en el mismo relato, está diciéndole en el versículo 28. Veamos lo que dice. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Jesús les estaba diciendo aquí lo que iba a hacer. Yo vine al mundo del Padre, descendió del cielo a la tierra, hizo el plan de la salvación, se llevó a cabo, y ahora se acercaba el tiempo donde Jesús iba a regresar una vez más donde estaba su Padre. Pero después Jesús iba a regresar a buscar a su pueblo. ¿Para qué? Si leemos o si recordamos lo que decía en el capítulo 14, del 2 al 3, voy pues a preparar lugar, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y además dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y además dice, y tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No te da alegría eso? ¿No te da paz de saber que Jesús va a venir y va a venir a buscarnos para que moremos con Él en aquel lugar especial que ha estado preparando para cada uno de sus hijos? Jesús termina haciendo algo más especial también por sus discípulos. Antes de ser arrestado, Jesús los estaba animando, les estaba hablando de ese lugar especial que estaba por preparar, del Consolador, como habíamos dicho, del gozo que iban a sentir. Pero ahora en el capítulo 17, leamos el versículo 9, que dice, aquí Jesús hace una oración especial y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús estaba elevando una oración especial por sus discípulos. Sabía Jesús que ahora que Él iba a ascender al Padre, los discípulos se quedaban en el mundo. Dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora ellos tenían una misión especial. Y Jesús sabía que tenían todas las herramientas que pudieran necesitar para ser atacados por los de afuera. Iban a recibir toda clase de dificultades, y Jesús lo sabía y oró por ellos, pidiéndoles, Padre, no te pido por los del mundo, te pido por ellos, por los que tú me diste. Y haciendo esa oración especial, continúa y dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y continúa haciendo algo más especial. El versículo 20 del capítulo 17 del libro de Juan. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando leo estas palabras, realmente siento mucha alegría. Jesús estaba orando por sus discípulos, pero en el versículo 20 está orando por los segunda y las subsiguientes generaciones de cristianos que iban a llegar a la fe gracias al testimonio de los discípulos de Jesús. ¿Te imaginas?
Jesús estaba orando por nuestras generaciones, por nosotros, por los que íbamos a venir a conocerlo. Está orando por nosotros también, porque Él sabía que nosotros también vamos a tener dificultades, que también vamos a tener todas estas cosas que estamos viendo ahora mismo, que pueden llevarnos a desanimar, que pueden hacer que nuestra fe tambalee. Jesús estaba orando por los discípulos, pero también oraba por aquellas generaciones que iban a conocer de Jesús por el testimonio de sus discípulos. Y por aquellos que van a seguir viniendo a los pies de Jesús por obra del Espíritu Santo cuando nos use a nosotros al predicarles a otros ese evangelio que un día vino a nuestras vidas. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece algo especial conocer el carácter de Jesús y de su amor? Cómo Él, sabiendo lo que se venía, Él iba haciendo la preparación para animarlos, para dejarles saber que no se tenían que preocupar, que no se tenían que angustiar, porque no estaban solos, porque iba a venir ese consolador, porque había un lugar especial que estaría Él mismo preparando para todo aquel que quiera aceptar a Jesús en su vida. Yo no sé tú, pero eso a mí me trae tanta paz, eso a mí me trae tanto gozo y sobre todo mucho agradecimiento. Porque ¿quién mejor que nosotros para reconocer nuestras faltas, para darnos cuenta que tenemos muchos errores en nuestro carácter y que hay muchas cosas que debemos de cambiar? Y sin embargo, Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, de abrirle nuestro corazón, de pedirle perdón por nuestros pecados, de entregarnos tal cual como somos y dejar que Él haga ese trabajo en nuestras vidas. Si hoy te encuentras atribulado, si sientes angustia en tu corazón, te sientes desanimado, no sabes qué rumbo tomar, si te sientes como los discípulos se sentían en ese momento, se iba su maestro, su amigo, su instructor, te sientes solo, afligido, desanimado, quiero dejarte esas mismas palabras que Jesús dejó a sus discípulos y que las encontramos ahí en esta sagrada escrituras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ti, un lugar para mí. Y si yo me voy, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son mis palabras de ánimo, para que tu corazón se goce y encuentre paz, porque hay un lugar especial esperando por nosotros y porque hay la bendita promesa de que Jesús va a venir a buscarnos para tomarnos con Él y llevarnos a ese lugar especial. Esta es la invitación que extiendo para ti. Si no has tomado la decisión todavía de aceptar a Jesús en tu corazón, o si ya lo has aceptado y por alguna razón decidiste salir de la fe, hoy es el momento que tienes, hoy es el momento que Dios nos está dando para que volvamos una vez más a Él, para que le entreguemos nuestras vidas, para que le demos todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones, nuestros traumas, todo aquello que ha robado la paz de nuestra vida. Entrégaselo, dale todo a Él y permite que venga a morar en tu vida. ¿Aceptas la invitación?
¿Aceptas la paz y el gozo que Dios está dispuesto a darte? Si esa es tu decisión, te invito a que ores conmigo en este momento. Querido Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder encontrar maravillosas promesas escritas en su palabra, que nos dejan saber que no estamos solos, que no tenemos que estar preocupados, angustiados. Todo, Señor, está bajo su control. Sabemos que podemos confiar en usted. Y si hay alguien en estos momentos que nos está mirando, ruego que usted lo ayude, sea él o sea ella, que traiga paz a su vida, sanidad también. Y si de alguna manera se ha alejado esta persona de sus caminos, yo le ruego, Señor, que esta oportunidad que usted le da sirva para que pueda regresar una vez más a los pies de Jesús, que entregue todas sus cargas a usted y que pueda vivir una vida en armonía con su voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que seas lleno de mucho gozo.